Ya, gracias. A ver, el objetivo de esta charla es brevemente repasar los regímenes especiales en materia tributaria que incorporó la Ley de Modernización Tributaria el año pasado, que tienen incentivos bien especiales, particulares y potentes para las empresas de menor tamaño. En segundo lugar, una serie de medidas bien fresquitas que acaba de aprobar el gobierno en un paquete por cerca de 2.000 millones de dólares que está destinado precisamente a entregar liquidez a las empresas de menor tamaño, y vamos a revisar cuáles son estas medidas que se acaban de incorporar. Y finalmente voy a explicar también en forma sucinta una nueva institución que se está incorporando por primera vez en la legislación tributaria, que es la Defensoría del Contribuyente, este ombudsman tributario que tiene por objeto, entre otras de sus facultades, poder apoyar a las pymes dentro de toda su vida tributaria. Bien, partamos con el régimen especial tributario que tienen hoy día disponible las pymes. Y quizá a modo de introducción, contarles de que hoy día el sistema tributario chileno tiene un régimen general que aplica por defecto a todas las empresas más grandes, que es un régimen parcialmente integrado, en donde hay una tasa de impuesto de primera categoría del 27%, y que en la mayoría de los casos el sistema está parcialmente integrado, es decir, los impuestos que pagan las empresas pueden ser acreditados contra los impuestos que pagan los dueños de esa empresa, pero solamente en una parte de ese impuesto. Y digo por regla general porque, tratándose de inversión extranjera, esa regla general tiene una excepción tratándose de países con los cuales Chile ha suscrito un convenio para evitar la doble tributación. Chile hoy día tiene cerca de 35 convenios para evitar la doble tributación, con la mayoría de los países de la OCDE, pero tiene una deuda pendiente importante respecto del caso de Alemania. Chile con Alemania hoy día no tienen un convenio para evitar la doble tributación. Cuestión que es relevante para varias de las materias que vamos a ver en esta charla, porque el sistema general, es decir, salvo el régimen PYME, implicará que un inversionista alemán que invierte en una empresa chilena, las utilidades que reciban estén afectadas a este sistema parcialmente integrado. Ahora bien, tratándose de las empresas de menor tamaño, la ley establece dos regímenes especiales que tienen por objeto incentivar la inversión en este tipo de empresas, como primera cuestión. En segundo lugar, tiene por objeto también entregar mayor liquidez, mayor flujo de caja a las empresas más pequeñas. Y en tercer lugar, vamos a ver que en algunas situaciones también permite disminuir la carga tributaria de manera permanente. Por lo tanto, hoy día el sistema tiene un régimen especial, particular, separado del régimen general, en que está dirigido especialmente a las empresas de menor tamaño. Y son todos estos regímenes tributarios. Está el régimen tributario PYME general, que lo vamos a llamar, que opera por defecto, sin necesidad de que el contribuyente opte por este sistema, es decir, en la medida que se cumplan los requisitos por el solo Ministerio de la Ley, debieron aplicarse todos los beneficios que vamos a ver. Y en segundo lugar, tiene una opción dentro de este régimen PYME, que es el régimen PYME de transparencia, en donde en ciertas circunstancias vamos a ver que puede también resultar muy atractivo para un contribuyente PYME. En primer lugar, por lo tanto, veamos cuáles son los requisitos para poder aplicar este régimen de excepción de las empresas de menor tamaño. Son requisitos generales que aplican, en primer lugar, a este régimen PYME general de aplicación automática, pero vamos a ver después que estos mismos requisitos se replican para efectos de poder optar al régimen PYME transparente. ¿Y cuáles son estos requisitos para poder aplicar este régimen? En primer lugar, respecto de empresas nuevas que se están constituyendo en Chile, pueden optar a aquellas que tengan un capital efectivo aportado por sus socios accionistas de hasta un monto de 85.000 UF, es decir, algo así como 3,5 millones de dólares. No hay restricciones, como antiguamente existía, respecto del tipo de sociedad que puede acogerse a este régimen especial, es decir, puede ser PYME una sociedad anónima cerrada, en la medida que cumpla estos requisitos, puede ser PYME una sociedad de personas, puede ser PYME un empresario unipersonal. Es decir, el régimen no distingue
por el tipo de sociedad, considera que cualquiera sea la naturaleza de esa sociedad puede ser pequeña, pero sí exige ciertos requisitos en términos de el capital máximo que puede tener la empresa, 3,5 millones de dólares en el momento de hacer su inicio de actividades, y en segundo lugar, exige que el monto de facturación anual de la empresa no exceda un límite máximo de 75.000 UF al año, es decir, que su facturación, sus ingresos brutos, no excedan de este umbral de 3 millones de dólares. Para estos efectos, para determinar este umbral máximo, que nos hará toda la diferencia entre estar en el régimen PYME o estar en el régimen general, el contribuyente debe revisar el promedio de sus ventas anuales o de sus ingresos brutos anuales de los últimos 3 años. Y en base a ese promedio determinar si es que está por sobre o por bajo de las 75.000 UF. Y aquí es importante hacerles presentes que hay un cierto grado de flexibilidad respecto de una pyme que en algún ejercicio, cualquiera de ellos, tuvo un muy buen año, por alguna circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, hoy día en la pandemia vemos con particular fuerza que las pymes que tienen implementado algún grado de desarrollo tecnológico mayor, por ejemplo, pensemos en todas las empresas de delivery, que han tenido muy buen año, fuertemente impulsado por la pandemia, eso significa una anomalía dentro de su proceso como empresa. Pero no es descartable que transcurrida la pandemia y vuelta a la normalidad, esos ingresos vuelvan a normalizarse y bajen. Por lo tanto, el régimen permite y entrega una flexibilidad de que una pyme pueda durante un año tener ingresos mayores a 75.000 UF, en la medida que no se pase de 85.000, y de esa manera no queda automáticamente excluida de este régimen. Por lo tanto, lo importante es que podamos ver que en estos 3 años el promedio sí se ajusta a las 75.000. Y en tercer lugar, el régimen está restringido o reservado para aquellas empresas que sean operativas, es decir, aquellas pymes cuyo negocio principal corresponda a la realización de actividades. Dicho de otra manera, se excluyen de este régimen lo que podríamos denominar sociedades o entidades puramente pasivas o, mejor y más coloquialmente conocidas como sociedades de inversión. Y el requisito específico técnico que establece la ley para estos efectos es que admite en términos de ingresos pasivos, es decir, que la pyme con su exceso de caja pueda mantener algún tipo de inversión, ya sea alguna inversión en acciones, alguna inversión en algún depósito a plazo, etcétera, pero que del total de sus ingresos, lo que reciba proveniente de esa inversión pasiva no exceda un 35%. Y veamos cuáles son los beneficios más importantes que tiene este régimen PYME general. En primer lugar, y aquí vemos una clara diferencia respecto al régimen general de las empresas grandes, el sistema es totalmente integrado. Salvo un caso excepcional en que la pyme tiene dentro de sus socios una empresa grande, que vuelve a la regla general, pero el caso base es que la pyme que está en el régimen PYME va a tener un sistema en que la integración es total, es decir, el 100% del impuesto que paga la pyme es acreditable, sirve como crédito en contra del impuesto personal que debe pagar el dueño de la pyme, ya sea un dueño residente en Chile, persona natural, en cuyo caso deberá pagar el impuesto global complementario, dándose como crédito el impuesto de primera categoría que pagó la pyme, o bien, tratándose de un inversionista extranjero, podrá darse el 100% de crédito en impuesto de primera categoría contra el impuesto adicional que debe pagar. Y esto es muy importante, y particularmente importante tratándose de inversionistas alemanes, porque en ausencia de un convenio para evitar la doble tributación, como veíamos en la introducción, el inversionista alemán que invierte en una empresa chilena se ve expuesto a una carga tributaria total máxima en Chile de un 44,45%. Y esto viene dado por la integración parcial del sistema tratándose de una inversión en una empresa grande. Ahora bien, si un inversionista alemán decide apostar por alguna empresa pequeña en Chile, por una pyme, va a permitir o va a acceder a la integración total del sistema y por lo tanto su carga tributaria total sobre la utilidad que genere su negocio en Chile va a disminuir desde el 44,45% al 35%. Y es muy relevante. En segundo lugar, la tasa del impuesto de primera categoría que tiene que pagar la pyme es menor a la del régimen general. En el régimen general la tasa es de un 27%, y en el caso de la pyme la tasa permanente es de un 25%, es decir, es 2 puntos menor. Ahora bien, por una ley tramitada y aprobada durante el 2020, una ley de medidas tributarias para hacer frente a la crisis, disminuyó la tasa del impuesto de primera categoría
hasta el año 2022 a un 10%. Es decir, durante todo lo que queda de este año, es decir, las utilidades del 2021 y las utilidades del 2000 que se generan durante el 2022 se van a ver beneficiadas de esta baja de tasa transitoria de 15 puntos porcentuales. En tercer lugar, el régimen PYME permite que la empresa lleve una contabilidad más simplificada y a su vez libera del cumplimiento de una serie de registros tributarios, apuntando a simplificar el cumplimiento tributario de este tipo de empresas, a disminuir la carga administrativa que tienen para efectos de hacer frente a su sistema tributario. En cuarto lugar, muy importante, para efectos de determinar la base sobre la cual se determina el impuesto de primera categoría, es decir, esa base imponible sobre la cual se va a pagar el impuesto, la ley permite de que las pymes puedan determinar su resultado en base caja, es decir, considerando exclusivamente para efectos tributarios los ingresos que están percibidos y descontando los gastos que están pagados. Esto es un incentivo muy potente para efectos de la determinación de su base imponible. En quinto lugar, el régimen establece también un régimen de depreciación instantánea permanente en la inversión en activo fijo. Es decir, toda la inversión que haga una pyme en activo fijo, maquinaria, oficina, etcétera, podrá inmediata y automáticamente deducirlo como gasto a consecuencia de esta depreciación que es de naturaleza permanente. En sexto lugar, el sistema PYME también establece ciertas facilidades especiales para acceder al financiamiento. Sabemos que las empresas más pequeñas tienen particulares dificultades para acceder al financiamiento. Es difícil ir a buscar financiamiento a la banca, es difícil encontrar financiamiento de terceros y por lo tanto una de las finalidades, de los objetivos de este régimen es dar facilidades de acceso. ¿De qué manera? A través de dos normas específicas. La primera es que establece que Impuestos Internos debe facilitar un informe de la situación tributaria de la pyme para efectos de acceder a ese financiamiento. Aquí la idea es que los bancos, que generalmente son exhaustivos, o instituciones financieras, solicitar antecedentes de la pyme y cada uno con sus propios antecedentes o requisitos, pueda, en este caso, Impuestos Internos, dar un certificado que da cuenta del buen cumplimiento tributario de esa pyme y de su situación tributaria, lo que facilita para a su vez el acceso a ese financiamiento externo. Y en segundo lugar, también permite, y esto es importante, que una pyme pueda ir a financiarse de una empresa grande, que no es pyme, y que ese financiamiento que le entregue la empresa grande, a través, por ejemplo, de un aumento de capital en la pyme, no signifique la exclusión de la pyme del régimen de las empresas de menor tamaño. Y esto obviamente tiene por finalidad de facilitar el acceso no solamente a la banca, sino también a empresas de mayor tamaño que pudieran apostar por una pyme. Y en ese sentido, que se apuesta por la empresa chica no signifique la exclusión del régimen para los efectos de todos los beneficios que estamos viendo. Este último caso requiere de una certificación previa por parte de Corfo para efectos de que dé cuenta de que, uno, se trata de una empresa pequeña y dos, cumpla con una finalidad muy importante para efectos de este financiamiento, es decir, que se trata de una pyme que está destinada a realizar un emprendimiento o un desarrollo que tenga algún grado de vinculación con la tecnología. En séptimo lugar, el régimen especial de la pyme también exige impuestos internos en la operación anual del impuesto a la renta, en la operación renta de cada año, que al igual como lo hacía históricamente con las personas naturales, puede hacer una propuesta de declaración de impuesto a la renta en base a la información que hoy día ya tiene impuestos internos, es decir, con toda la información que se provee al servicio en términos del libro de compra y venta, en términos de las declaraciones juradas que cruza con distintas intervinientes, impuestos internos puede hacer una propuesta de declaración. También permite este régimen que la existencia, el inventario que va acumulando una pyme, en la medida que no sea capaz de venderlo durante el año, y por lo tanto, al término del ejercicio tenga algún grado de existencia acumulado entre la empresa, esas existencias también pueden ser deducidas como gasto para efectos de la determinación de su base, y establece el régimen un incentivo a la reinversión muy importante. En la medida que una pyme que es exitosa y que tiene utilidades dentro de los márgenes que veíamos, decida el dueño de esa pyme, el emprendedor, en vez de retirar esas utilidades, mantenerlas reinvertidas dentro de la empresa, pues bien,
esa reinversión puede permitir reducir hasta la mitad la tasa efectiva del impuesto de primera categoría. ¿Y qué establece la norma? Que hasta un máximo de 5.000 UF, perdón, hasta 10.000 UFs que se puedan mantener reinvertidas al año, eso permitirá reducir la tasa efectiva de la pyme a un 2, desde un 10% actual hasta un 5%. Es decir, en la medida que se mantengan reinvertidas las utilidades, la tasa efectiva del impuesto de primera categoría que deberá soportarse deberá reducida a la mitad. En términos de exenciones, el régimen establece una exención del impuesto adicional por los pagos que hagan las pymes al extranjero, a plataformas tecnológicas por servicios que deban soportar económicamente, y también para efectos de mejorar su liquidez, su flujo de caja, establece tasas preferenciales de PPM. Los PPM son los pagos provisionales mensuales que constituyen este adelanto contra el impuesto de primera categoría. Las pymes tienen, a diferencia de empresas grandes, tasas preferenciales. ¿Cuáles son ellas? Consiste en un 0,25%, tratándose de pymes que facturan hasta 50.000 UF, y desde 50.000 UF hasta 75.000 UF tiene una tasa preferencial del 0,5%. Ahora bien, hasta el año 2022, al igual que la baja de la disminución de la tasa del impuesto de primera categoría, la tasa de PPM también se verá reducida a la mitad. Es decir, por este año y el próximo año, esas tasas que vemos en la presentación serán del 0,125 y 0,25 respectivamente. Adicionalmente, las pymes tienen otra facilidad de pago que busca también mejorar su flujo de caja, es que se les permite postergar el pago del IVA, de los débitos que van generando sus ventas, hasta en 2 meses bajo una regla general, y hasta el 2021 podrán postergar la declaración y pago, o mejor dicho, el pago, no la declaración, el pago del IVA en 3 meses. Eso respecto del régimen general PYME, que como vemos tiene incentivos bien profundos, bien potentes, que buscan incentivar el desarrollo de este tipo de empresas. Ahora bien, dentro del régimen PYME nos vamos a encontrar con el régimen PYME transparente, que es un régimen opcional, que tiene una lógica, una finalidad, un sentido de ir a un apoyo mayor en la liquidez de caja de las empresas pequeñas en aquellas situaciones en que los socios o dueños tienen un impuesto personal menor al de la empresa. En un sistema clásico tributario, donde la empresa paga un impuesto y ese impuesto está integrado a su vez y el socio paga luego otro impuesto, el punto central que se da en algunas situaciones es que el socio o dueño de la pyme puede estar en una tasa personal de impuestos menor al impuesto que debe afrontar la pyme. Y pensemos en una persona natural que su tasa de impuesto global complementario es del 4%, y la pyme, bajo la tasa de interés permanente, tiene un impuesto de primera categoría del 25%. En el régimen clásico pyme, la empresa tendrá que pagar un impuesto del 25%, y luego cuando el socio retire esa utilidad, al estar en una tasa menor, tendrá derecho a una devolución del impuesto que pagó la empresa. Bueno, ese efecto de que el dueño tenga que ir a pedir una devolución de lo pagado por la empresa tiene 2 consecuencias adversas para el socio o dueño. La primera es que le restó flujo de caja a la empresa, que tuvo que pagar un impuesto que en definitiva terminó devolviéndose, y por lo tanto hay capital de trabajo que se pierde a nivel de la empresa. Y en segundo lugar, hay una ineficiencia administrativa en que obliga al dueño, una vez que retira esa utilidad, a tener que ir a pedir una devolución de un impuesto, lo que requiere activar un procedimiento administrativo de impuestos internos para que en definitiva se produzca esa devolución. Con el objeto de hacer frente a estos 2 puntos relevantes, y también de incentivar de mayor manera estructuras pequeñas, es que se genera este régimen PYME transparente, en donde en la medida que se cumplan todos los requisitos que ya vimos, es decir, empresas con facturación hasta 75.000 UF, que el capital inicial aportado no exceda las 85.000 UF, que sean operativas, y que adicionalmente, y esta es la clave de este régimen, sus dueños o propietarios sean todos contribuyentes finales, es decir, personas naturales residentes en Chile o inversionistas extranjeros, ya sea personas naturales o empresas. La pyme podrá optar por acogerse a este régimen transparente. Es una opción que vamos a ver produce efecto respecto de los propietarios de la pyme, y que a su vez
debe ser adoptada en forma unánime por todos los socios de esta empresa. ¿Y cuáles son estos beneficios especiales que tiene el régimen PYME transparente? Yo diría, tal como comentaba recién, tres principalmente. El primero de ellos es que la tasa de sus pagos provisionales mensuales, su tasa de PPM, es más baja que la del régimen general. Es de 0,2% en vez de 0,25% de las pymes que facturan hasta 50.000 UF. A su vez, la pyme en este régimen no paga, queda completamente liberada del impuesto de primera categoría y por el contrario, esa base se asigna a cada uno de los propietarios o dueños que debe afrontar directamente su impuesto personal, lo que hace mucho sentido cuando ese impuesto personal es menor a la tasa del impuesto de primera categoría. Y en tercer lugar, las pymes que estén en el régimen transparente y que facturan hasta 50.000 UFs quedan liberadas de la obligación de determinar capital propio tributario, lo que en definitiva significa o produce el resultado de que para efectos del pago de la patente municipal que deben pagar las empresas al momento de desarrollar sus actividades comerciales, ellas deben pagar solamente el mínimo de la patente municipal, es decir, una UTM. Bien, ese fue un resumen y encantado de poder aclarar dudas que tengan respecto del régimen actualmente vigente para las pymes, régimen de tributación. Y me gustaría a continuación, y atendido el tiempo, a poder revisar rápidamente las nuevas medidas de apoyo recientemente aprobadas por el Congreso y publicadas por el Ejecutivo el día de ayer, que significa una serie o un conjunto de medidas muy potentes para las pymes para hacer frente a sus dificultades de liquidez durante este tiempo. Y quizá un poquito de contexto, me pareció interesante mostrar esta cifra que fue expuesta por el ministro de Hacienda durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso, en donde el gráfico muestra a la izquierda aquellas pymes que durante la pandemia han visto mejoradas sus ventas. Es decir, aquí vemos que en la pandemia se produce un quiebre entre algunas empresas, principalmente aquellas que estaban operando bajo un modelo de negocios digital, que han visto mejorada su situación. Responde más o menos al 30% del universo de pymes, y la podemos ver claramente en la parte izquierda del gráfico, donde incluso tenemos cerca de un 70% de esas empresas que vemos han aumentado significativamente sus ingresos, es decir, de un 72% en promedio. Pero luego, y aquí vemos con más fuerza la gravedad de la pandemia y cómo ha afectado a la mayoría del mundo pyme, vemos que el restante 70% de las empresas han tenido disminución en sus ingresos desde un 3% hasta un 80%. Y vemos que hay un 10% de pymes que han tenido una caída muy significativa en sus ingresos. Vemos ese 80%. Y creo que esto es consistente con lo que podemos percibir en distintos rubros que claramente han sido afectados, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por las medidas regulatorias que han debido adoptarse en función de esa crisis sanitaria. Pensemos en los rubros de la gastronomía, pensemos en el turismo, pensemos en gimnasios, peluquería, pensemos en el mundo de la cultura, que no ha podido operar. Bueno, aquí se ve muy nítidamente cómo se ha afectado ese tipo de actividades. ¿Y en qué consiste este paquete aprobado recientemente, como les comentaba? En primer lugar, el paquete comprende una serie de bonos por primera vez. Yo no tengo registro alguno de algún antecedente de que se hubiesen entregado bonos a empresas. Hasta acá, toda la política social, toda la cobertura había sido entregada directamente a las personas, pero a nivel de empresas habían entregado medidas de liquidez, acceso al financiamiento, con donaciones de intereses, flujos de caja, pero no un bono directamente de la naturaleza de este tipo de bonos. También en justicia se habían entregado subsidios para incentivar el empleo, pero aquí estamos frente a un bono directo. ¿Y cuáles son estos bonos? En primer lugar, el proyecto establece un bono alivio a las MIPES, y esto es importante aclarar, este proyecto para efectos de bono, el universo aplicable a empresas son aquellas que tienen un nivel de facturación hasta 25.000 UF, y esas son las micro y pequeñas empresas. Estas empresas
que son cerca de 820.000, las que son calificables para este bono, podrán acceder a un bono de 1.000.000 pesos en la medida que tengan a los contratados a lo menos un trabajador en la empresa y siempre que hayan tenido ventas a lo menos durante 2 meses durante el 2020. En la medida que se cumplan esos requisitos, que su promedio de facturación haya sido igual o menor a 25.000 UF, tendrá derecho a una transferencia directa a través de impuestos internos de un bono de 1.000.000 pesos. En segundo lugar, esta ley publicada ayer también establece un bono adicional variable en donde las MIPES podrán acceder a un segundo bono, a un bono adicional, por el equivalente hasta 3 meses del IVA que debieron pagar durante el 2019. Y digo, hasta el equivalente a 3 meses con un tope máximo de 2 millones de pesos. Es decir, veremos o habrá que revisar cuál fue el IVA pagado durante el 2019 y en función de ese IVA, el equivalente a 3 meses será un bono con este topo máximo de 2 millones de pesos. Y en tercer lugar, el proyecto establece con una finalidad de incentivar o de proteger a las mujeres, que muchas cifras económicas han demostrado que se han llevado en buena parte el costo de la pandemia, protegiendo e incrementando la liquidez que se puede entregar a mujeres emprendedoras. Y en este caso establece que estos bonos, tanto el bono alivio como el bono adicional, se vean aumentados en un 20% respecto a aquellas pymes que es la mujer, la empresa unipersonal, es decir, es la mujer, la persona natural que se desarrolla como empresaria, o tratándose de empresas individuales de responsabilidad limitada, es decir, empresas de un único accionista, ese accionista es mujer. En cuarto lugar, esta ley también establece un incentivo adicional o transferencias directas para efectos de hacer frente a las cotizaciones que se encuentran adeudadas por trabajadores que fueron suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo por MIPES. Y para estos efectos, ¿qué considera? En primer lugar, entregar un bono equivalente a un mes de la mayor de cotización declarada o pagada durante enero y marzo de 2021, es decir, el exceso de cotización que tuvo que pagar se le va a entregar un bono equivalente a eso. En segundo lugar, se establece un anticipo solidario, llamémoslo un préstamo a tasa cero, que tiene por objeto cubrir las cotizaciones que pueden encontrarse adeudadas por los trabajadores de la empresa, y para estos efectos se establece en este préstamo blando un periodo de 12 meses de gracia, se establece un periodo de pago en cuotas en 5 años, donde no corre interés, y donde además a la empresa se le establece un límite máximo en cada una de esas cuotas, que no podrá ser superior al 10% de sus ingresos anuales, ingresos para efectos tributarios. Y en tercer lugar, también se permite ir a buscar un financiamiento respecto de cotizaciones futuras a aquellas pymes que también se acojan en el futuro a la Ley de Protección de Empleo. En esta tabla se muestra el costo de este nuevo paquete anunciado y publicado el día de ayer. Son medidas potentes, implican movilizar recursos del orden de 2.000 millones de dólares, en donde 1.200 millones de dólares están siendo destinados a este bono directo a las MIPES, donde hay 681 millones de dólares que corresponden al bono adicional y el resto corresponde a las medidas asociadas al pago de las cotizaciones. En segundo lugar, en estas medidas publicadas el día de ayer, se establecen algunas medidas de naturaleza tributaria específica, muy interesantes también para las pymes que están pasando por una situación difícil. La primera de ellas es que la tasa de interés que se aplica a las deudas tributarias hoy día están afectadas a un interés anual del 18%, es un 1,5% por mes o fracción de mes que se encuentra adeudado a ese impuesto. Es decir, las deudas tributarias tienen un interés asociado particularmente alto, excesivamente alto, y esta ley viene a establecer que hasta el 2021 esa tasa de interés se reduce a 0%. En segundo lugar, establece, también apuntando a entregar liquidez inmediata a las pymes, y vemos que el conjunto de estas medidas están muy claramente identificadas y orientadas en esa dirección. Tiene por objeto devolver el crédito fiscal que hayan podido acumular estas empresas desde el 1 de marzo del 2021 hasta el 31 del 2020, perdón, hasta el 31 de mayo del 2021. ¿Y qué quiere decir esto?
todas las pymes que se han estado estoqueando y por lo tanto no han podido vender todo el stock que tienen, todo su inventario, ya sea por las medidas de confinamiento, ya sea porque ha disminuido sus consumidores, y hoy día se ven que están estoqueadas y pagaron un IVA al momento de adquirir ese inventario, IVA que a su vez es crédito fiscal contra sus débitos. Lo que está permitiendo esta norma es ir a hacer una utilización anticipada de ese crédito fiscal, solicitar una devolución de ese crédito fiscal hoy, para efectos de poder entregarle mayor liquidez. ¿Y por qué digo es una forma de anticipo? Porque el día de mañana, cuando recupere su actividad la empresa, si es que la recupera y no quiebra, en ese momento el IVA se va a restituir automáticamente a través de esas ventas o esos débitos que generará en el futuro. En tercer lugar, estas medidas tributarias comprenden también la mayor flexibilidad y facilidad para celebrar convenios de pagos con tesorería y con los municipios respecto de algunas patentes. Facilidades de pago que tienen, facilidades para celebrar convenios que tienen por objeto ponerse al día respecto de deudas tributarias. Hoy día los convenios de pago que se pueden celebrar con tesorería respecto a este tipo de deuda, o hasta hoy día, podrían celebrarse hasta por un plazo máximo de 24 meses, es decir, de 2 años. La ley viene ampliando, pagan cuotas hasta 4 años, 48 meses, y adicionalmente viene estableciendo algo muy importante que permite ir a pactar este convenio, estableciendo que durante toda la vida del convenio de pago la tasa de interés también sea de un 0%, es decir, que se condone el 100% de los intereses que bajo la regla antigua se devengaban durante todo el periodo que el contribuyente está dando cuenta o cumpliendo ese convenio de pago. Es una medida muy potente también para poder dar facilidades de ponerse de acuerdo con tesorería, repactar deudas tributarias a una tasa de interés cero y con facilidades de pagarlas en cuotas más largas. Y por este segundo ítem, estas medidas significan la movilización de 1.214 millones de dólares. Es decir, el conjunto de medidas que ha implementado, de nuevas medidas que ha implementado el gobierno, son medidas muy potentes, muy potentes. Estamos hablando de 3.400 millones de dólares, y que dan cuenta de la magnitud de la crisis que hemos estado viviendo. Y por último, y en atención al tiempo, espero ser breve, me gustaría hablar sobre la Defensoría del Contribuyente, que es una innovación de la Ley de Modernización Tributaria, de la última reforma, que es una institución innovadora, nueva, en la institucionalidad tributaria chilena, que tiene por objeto justamente defender, asesorar y acompañar a los contribuyentes de menores ingresos y a las empresas de menor tamaño. La Defensoría del Contribuyente, en este sentido, diría yo, era una deuda histórica del sistema tributario chileno. Vemos a nivel internacional que hay una serie de modelos que ya la consideraban hace bastante tiempo. México, por ejemplo, tiene la Prodecon, Colombia tiene una institución fuerte de materia de asistencia al contribuyente, Estados Unidos dentro del mismo IRS también. Y en ese sentido, en Chile carecíamos de una institución que tuviese por finalidad acompañar a los contribuyentes y especialmente a los de menor tamaño. En este sentido, esta nueva institución, esta Defensoría, tiene por objeto, en primer lugar, velar por la protección y los resguardos de los derechos de los contribuyentes, especialmente las pymes. Y aquí recordemos que hay un nuevo catálogo de derechos del contribuyente incorporado por la Ley de Modernización Tributaria, derecho a que el contribuyente sea tratado en forma correcta, derecho a que el contribuyente sepa perfectamente el por qué y el para qué de alguna fiscalización por parte del regulador, derecho a que el contribuyente no sea revisado indefinidamente respecto a las mismas partidas, las mismas situaciones y los mismos hechos, etc. En segundo lugar, esta institución tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de las obligaciones de los contribuyentes, es decir, tiene una función de educación cívico-tributaria en poder facilitar el conocimiento del sistema tributario, que sabemos que es complejo, que sabemos que está en constante evolución y modificación, y por lo tanto era particularmente importante que tuviéramos una institución que pudiese acompañar en este proceso. De la misma manera, respecto a orientar a los contribuyentes en las dudas respecto de cuestionamientos que pudieran recibir, respecto a sus declaraciones de impuestos, respecto a la forma en que debe hacer frente a sus obligaciones tributarias.
En cuarto lugar, esta nueva Defensoría del Contribuyente va a tener la posibilidad de poder asumir la representación de las empresas más pequeñas, es decir, de las pymes que tienen ventas hasta 2.400 UF, y poder asumir la representación para defenderlas administrativamente, es decir, para poder presentar recursos administrativos frente a fiscalizaciones que deriven en una liquidación o giro por parte de impuestos internos. Y esto es bastante relevante porque permitirá acceso a tener una mejor defensa en sede administrativa a las empresas pequeñas. Cabe destacar que la Defensoría del Contribuyente, sus servicios serán completamente gratuitos. Podemos hacer un símil con la Corporación de Asistencia Judicial, hoy día en materia civil. Podemos hacer un símil con la Defensoría Penal en materia penal. Así que tendremos una institución de naturaleza similar en materia tributaria. Además, tendrá una función importante de poder mediar en conflictos entre contribuyentes, no solo chicos, sino cualquier tipo de naturaleza de contribuyentes e impuestos internos, ser un amigable componedor de esas situaciones, buscar que se lleguen a soluciones de controversias que eviten que se judicialicen los casos. Cuestión muy importante, no solamente empresas chicas, sino empresas grandes, que tienen una inversión importante, van a tener acompañamiento respecto a una institución que pueda acercar posiciones y eventualmente permitir o facilitar acuerdos entre impuestos internos y esos contribuyentes. Tiene a su vez por finalidad promover el estudio, la enseñanza, la difusión de la normativa tributaria y emitir recomendaciones, muy importante, respecto a algunos criterios que pueda emitir el regulador que no se ajusten plenamente a los derechos que tienen los contribuyentes. Es un pequeño resumen respecto a esta institución que aún no está vigente, tiene plazo máximo para incorporarse hasta marzo del próximo año. Esperamos que prontamente pueda ser incorporada y creo que jugará un rol muy importante en poder acompañar, acercar y facilitar el sistema tributario de las empresas más pequeñas. Voy a quedar hasta aquí, siendo las 9:40 para dejar un espacio de preguntas.